Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La localidad leonesa de Castrillo de los Polvazares se encuentra situada al occidente de Astorga, a unos 7 kilómetros de esta ciudad, sobre el Camino de Santiago, que es la entidad que marca la fisonomía urbana de Castrillo, con esa calle real que vertebra todo el núcleo. En ese sector donde hoy encontramos Castrillo de los Polvazares ya hubo sitios prerromanos en la antigüedad, como el no muy lejano Castro de la Mesa, que se encuentra situado al sur del río Jerga. Castrillo está al norte de este río. Y a partir de esa ocupación inicial en los tiempos romanos, van a encontrarse una serie de explotaciones auríferas que serán las que incentivarán el desarrollo económico de la zona. Hemos de pensar que estamos en la comarca de la Maragatería y justo al noroccidente, cruzando el Teleno, ya entramos en el Bierzo, donde están otro conjunto, quizás el más conocido, de explotaciones auríferas romanas, el de las Médulas. Con el decaimiento de estas explotaciones auríferas en el Bajo Imperio Romano y las posteriores invasiones de suevos, visigodos y musulmanes, la región cayó en un cierto periodo de crisis del que comenzó a recuperarse en el momento que empieza a ser repoblada a mediados del siglo IX, cuando los reinos cristianos que cruzan la cordillera Cantábrica llegan por esta región. Pero sobre todo es la reactivación del Camino de Santiago desde finales del siglo XI y el siglo XII, cuando este sector de la Maragatería va a adquirir una importancia más destacada. En esos momentos Castrillo aún no existía y en su entorno podemos situar hoy ya dos despoblados, el de San Martín y el de Vallatán, que ya dejamos de tener constancia de ellos como un sitio claramente poblado a finales del XV, en el momento en el que la población ya está asentada en este Castrillo de los Polvazares. Pero antes de que se produzca este fenómeno de traslado de la población en este valle del río Jerga, en la segunda mitad del siglo XIV, reinando Enrique II, el primero de los Trastámara, este concedió una serie de privilegios a los maragatos, a los habitantes de esta amplia comarca en donde se ubica Castrillo de los Polvazares, privilegios que incentivaban el uso de estos maragatos como arrieros, como transportistas de las mercancías que desde Galicia tenían que llegar hasta los reinos de León y de Castilla, cruzando este complejo montañoso del macizo galaico-leonés. Unos privilegios que con el tiempo harían de los maragatos uno de los grupos de arrieros más famosos de la corona de Castilla, hasta el punto de que van a ser los responsables de transportar bienes y mercancías desde el sur, en el valle del Guadalquivir, hasta el lejano norte de la península ibérica. Castrillo de los Polvazares aprovechará esa circunstancia y desde el siglo XVI, vinculada a esa actividad de los arrieros, Castrillo va desarrollándose hasta el final del mundo de los arrieros a mediados del XIX con la llegada del ferrocarril. En ese sentido, la mayor parte del patrimonio inmueble que nosotros podemos ver hoy en Castrillo de los Polvazares es sobre todo del siglo XVIII, no porque en el siglo XVIII fuera el momento álgido de los arrieros, sino porque ese bienestar económico que fueron teniendo a lo largo de las centurias XVI, XVII y XVIII les permitió una mejora constante en sus viviendas, de modo que es justo cuando acaba ese momento álgido del mundo de los arrieros, finales del XVIII, comienzos del XIX, cuando se paró esa posibilidad de seguir renovando el caserío. Por supuesto, esa actividad de los arrieros va a influir claramente en la fisonomía urbana de Castrillo de los Polvazares. Ya hemos comentado cómo el elemento clave es el Camino de Santiago, lo que hace que la localidad se vertebre esencialmente a partir de esa calle real. Hay algunas calles paralelas y por supuesto las transversales que unen la calle real con estas pocas calles paralelas, e incluso dentro de la organización interna del pueblo se sectorizaba claramente cada parte de esa calle real en torno a los diferentes templos que existían, desde la parroquia, que hoy tiene la advocación de la Magdalena pero que en el pasado fue de San Juan, hasta una ermita que podemos encontrar en la salida más occidental del pueblo, que hoy ya ha sido reconvertido en una especie de biblioteca, centro cultural. Pero más allá de esa vertebración a partir del eje principal de la calle real, del Camino de Santiago,
Lo interesante es que en el momento que eran arrieros, las casas tenían que estar preparadas para esa actividad de arrieros. Y eso se puede observar muy bien cuando nos damos cuenta de que sobre la calle real, sistemáticamente todas las casas van a tener gigantescos portones por donde podían salir los carros y las retahílas de mulas propias de las actividades de los arrieros. Y esos gigantescos portones son la marca más significativa del patrimonio inmueble de Castillo de los Polvazares. Hoy nos puede parecer un tanto innecesario, puesto que el tamaño de estos portones, incluso pensando en que esto pueda ser segundas residencias para veraneantes que vayan con sus vehículos a motor, son exagerados. Pero claro, hemos de tener en cuenta que lo que estamos viendo aquí es, sobre todo, ese residuo que ha quedado en la arquitectura de aquella actividad económica fundamental que fue los arrieros, estos transportistas que, insisto, desde Galicia o la cordillera cantábrica viajaban hasta el Valle del Guadalquivir en esas idas y vueltas para poder transportar las mercancías. Los maragatos, estos arrieros maragatos, fueron uno de los dos grupos de arrieros más importantes de la Edad Moderna en la Corona de Castilla. Los otros, los que circulaban por la parte oriental de la corona, fueron los yangüeses, de otro pequeño pueblo, en este caso en Soria, llamado Yanguas. Pues bien, si vamos observando estos portones, incluso ahí es donde vamos a darnos cuenta de esa nobleza que llegaron a tener estos arrieros, puesto que muchos de estos portones incluso están enmarcados con unas jambas de piedra muy bien talladas y con arcos de medio punto o rebajados por encima, que nos están hablando de una dignidad frente a una función claramente utilitaria, que es ser, entre comillas, el garaje de las mulas y de los carros de la Edad Moderna, pero que claramente nos están contando cómo esa actividad de arrieros era el motor del éxito de este pueblo de Castillo de los Polvazares. Y un motor de éxito que prácticamente deberíamos medir contando el número de portones, porque cuantos más portones nos vayamos a encontrar, mayor cantidad de familias vinculadas con la actividad de los arrieros estamos teniendo. Y esto es clave, porque una de las dificultades que solemos tener es que estas actividades comerciales son difíciles de materializar. Unas actividades comerciales que incluso si hacemos un análisis fino podemos encontrar desde viviendas más humildes a viviendas que han podido tener incluso reformas ajustándose al mundo contemporáneo de un mayor prestigio, a estas casas ya del 18, comienzos del 19, con los portones con arcos de medio punto, que nos están indicando diferentes categorías sociales en este mundo de los arrieros, pero que, como decía, la actividad comercial es siempre difícil de precisar. Se puede conocer cuando conservamos, sobre todo a nivel arqueológico, los objetos que se han intercambiado, pero habitualmente estamos acostumbrados a asociar el prestigio y el bienestar económico con construcciones palaciegas que tienen más un carácter áulico que auténticamente económico. Pensemos en la Florencia de los Medici. La mayor parte de la Florencia monumental que conocemos hoy es la de los duques de la Toscana, cuando ya habían perdido parte de esa capacidad comercial que aquí tenemos. En estas casas que, claro, de momento que entramos, más allá de los grandes portones, lo que vamos a tener en esencia son gigantescos patios, que es donde había que organizar las retahílas de mulas con las que se iba a hacer ese transporte, que son las que salían por esos grandes portones, de modo que, insisto, la virtud de Castillo de los Polvazares es permitirnos entender, incluso hoy cuando han sido en muchos casos modificadas, con un afán más turístico, de restaurantes y demás, la importancia de estos espacios comerciales, poco artísticos, poco vistosos, pero que nos están hablando de ese dinamismo económico asociado a una actividad que es inevitable en los seres humanos, la necesidad de transportar bienes de un lugar a otro y que haya quien sea capaz de llevar a cabo ese transporte. Pero ahí entramos incluso en algunos detalles más interesantes, por ejemplo, la presencia de los guardacantones en los ángulos de las casas, esas piedras verticales alargadas que evitan que cuando los carros giran rompan los ángulos. Esto es muy habitual en muchos centros históricos, pero en el caso de Castillo de los Polvazares es casi sistemático en cada ángulo. De nuevo, nos está hablando de la actividad propia del lugar. Aquí había muchos carros que circulaban, muchos de estos carros de los arrieros, de forma que había que estar seguro de bien proteger esos ángulos para no andar deteriorando
las esquinas de las casas de los vecinos. Pero me gustaría insistir mucho en esta idea. Castillo nos da la posibilidad de entender esa materialización a nivel urbano, a nivel inmobiliario, de la actividad comercial, de la actividad de transporte, de la actividad del mercader. Algo que se nos suele escapar porque, como decía antes, tendemos a buscar la gran arquitectura áulica, los palacios o incluso las grandes iglesias. Y entonces, cuando nos enfrentamos a casas de grandes patios, con grandes portones, algo sistemático que va a existir por doquier, ahí se nos pierde que estamos ante la evidencia de la actividad mercantil. Como decíamos, en Castillo, más allá de la calle Real, sí existen otras calles paralelas, sobre todo las que vuelcan hacia el río Jerga, donde se llegaron a abrir algunas pequeñas áreas a modo de plaza, sobre todo en el entorno de la iglesia parroquial. Aquí podemos encontraros casas ya sin esos portones, con lo que estamos hablando de una vida urbana que complementa la vida de los arrieros. Hemos de pensar que, además de los arrieros, pues tendría que haber los propios mercaderes locales dentro de la localidad o artesanos de todo tipo, carpinteros, panaderos o los propios agricultores que van a completar la actividad de los arrieros. Entonces, este otro sector es el que, de nuevo, nos vuelve a contar cómo la actividad comercial, económica de los seres humanos no puede depender exclusivamente del transporte, tiene que ir desarrollándose en paralelo con otras actividades, y cuando somos capaces de leer ese complemento de actividades en lugares como Castillo de los Polvazares, empezamos a tener una idea mucho más consciente de cómo se organizaban estas sociedades de la Edad Moderna, en donde por lo general nos ceñimos a lo que cuentan algunas fuentes escritas sin ser conscientes de hasta qué punto recorrer localidades como Castillo de los Polvazares nos puede resultar muy útil para de esa manera entender cómo se organizan estos sitios. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de pueblos donde no tenemos grandes familias nobiliarias, sino estamos hablando de mercaderes, de gentes que, mal que bien, gracias a mover sus retahílas de mulas, eran capaces de ir mejorando progresivamente su vida, una mejora que se plasmaba en la totalidad del pueblo. Por cierto, el pueblo está empedrado y son empedrados los más antiguos del siglo XVIII y probablemente la segunda mitad del XVIII, en un momento en el que sobre todo Carlos III se va a obsesionar por esa idea de empedrar las calles de sus ciudades para evitar los barruzales que provocaban las calles de barro. Es cierto que las calles empedradas tienen la ventaja de evitar los barruzales hasta cierto punto y el inconveniente de ser tremendamente resbaladizas cuando llueven, a lo que se añade que en muchos casos cuando llueven, como se van lavando los tejados, el barruzal, a pesar de todo, existe. De modo que, lejos de ser una solución absoluta, puede ser un doble inconveniente. Hemos quitado la forma de drenar natural a través de las calles de barro y encima hemos hecho unas calles resbaladizas. Pero bueno, volvamos al entramado urbano. Hemos dicho ya que tenemos la iglesia, una iglesia en principio dedicada a San Juan, hoy a la Magdalena, que es una construcción del siglo XVIII y es una iglesia relativamente comedida, no es un gran templo, porque de nuevo la riqueza de los arrieros no está en tener unas casas suntuosas, una arquitectura áulica, una arquitectura de prestigio notable. La riqueza de los arrieros estaba en la cantidad de mulas que podían tener para hacer su transporte. Algo así como cuando hablábamos del comercio marítimo, la cantidad de barcos y no los palacios en los puertos, lo que realmente va a importar. Lo llamativo está en que en cualquier caso, puesto que Castillo de los Polvazares de partida se organizó a través del Camino de Santiago, en el momento que estaba en un camino por donde la gente iba y venía, es lo que incentivó que los habitantes se dedicaran a transportar cosas, vivían sobre un camino. Prácticamente en el momento que salimos de esa calle real, quitando ese pequeño sector en torno a la iglesia, estamos en el campo. Es decir, es una ciudad-calle, lo que no impide que cuando vamos recorriendo la calle real tenemos una conciencia urbana, a pesar de que prácticamente sea una ciudad-calle, plena por esa continuidad de las fachadas. Claro, estamos en un mundo de tradición clásica, de tradición romana, donde la diferencia entre lo público y lo privado queda muy enmarcado. Y si hay un espacio público por antonomasia, es la calle. Y la mejor forma de definir el espacio público-calle es cerrándola correctamente con esa continuidad en las fachadas que deja sin lugar a dudas marcado hasta dónde está llegando la calle. Más allá de eso, insisto, estamos en los campos y podemos entrar en la vega del río Jerga y demás.
Bien, Castillo de los Polvazares hoy es un espacio turístico notable. Ha habido un esfuerzo por el mantenimiento de la arquitectura tradicional local del lugar, lo que le hace especialmente atractivo a los ojos de los visitantes, más allá de que podamos hacer esa lectura interesantísima del reflejo de la actividad comercial de la Edad Moderna que supone Castillo de los Polvazares. Entonces, ese empecinamiento por conservar la arquitectura tradicional es algo que los propietarios privados han asumido, porque si queremos ver arquitectura contemporánea, que venga a romper esa arquitectura tradicional y que de alguna forma, y siendo muy simplificador en la discusión, afee el lugar, hay que ir a los espacios públicos, por ejemplo, al centro médico, donde la intervención pública ha decidido alterar las formas tradicionales de la arquitectura, esa que los vecinos tratan de proteger en el resto del casco urbano, en muchos casos sometidos a determinados organismos públicos que por ley exigen ese mantenimiento del patrimonio que, insisto, es la autoridad pública quien se lo puede saltar. No importa, el resto de Castillo sigue siendo muy hermoso.